Esta mañana, en diálogo con nuestra compañera Virginia Berro, en Aire Libre por FM Cooperativa, la secretaria de Gobierno, Belén Aragón, nos explicaba lo siguiente. Buen día. Hola, buenos días, Virginia. Un gusto escucharte. Me imagino que agotada de hablar, ¿no? Sí, un poquito, pero igual tengo voz todavía. Por ahí me quedo... Sí. Por ahí me quedo sin voz porque debo tener la voz ahora más de esto, recontra mal educada, pero bueno, me pasa por ahí cuando salgo por muchos medios que me quedo un ratito sin voz. Bueno, tratemos de entenderte y que tengas un restito para charlar con nosotros. En principio, sí, preguntarte, Belén, o pedirte más que preguntarte, que hagas una pequeña evaluación de todo lo acontecido en el día de ayer con los comerciantes, ¿no? De la situación en general. La evaluación final, como producto final, fue buena por los resultados obtenidos. En el medio hubo un montón de cosas que teniendo el diario del lunes hubiésemos mejorado, pero en principio lo que debió haber sido una reunión en el Consejo Deliberante que después se iba a trasladar a través de un Zoom con el intendente de la ciudad, con mi persona, con concejales, con la fiscal, jefe de fiscales, Sandra González Taboadas, el fiscal administrativo municipal, gente de salud y de zona, terminó en esto, que no, en esto me refiero no despectivamente, sino lo que fue la reunión en el Palacio, con medios a los que no habíamos nosotros convocado porque no era la idea, sino darle un producto ya resuelto, una resolución para trasladar a la población, y no que estén en el medio de una comunicación donde había muchísimas personas que no las conté, pero eran muchos los comerciantes que estaban apostados en el Palacio Municipal y tenía que ver con una reunión donde se iban a intercambiar a veces de manera correcta y a veces no tanto, un montón de opiniones y nada, por ahí iba a traer esto complicaciones a la gente. Por eso en principio pedirles disculpas a ustedes por haberse tenido que retirar y nada, son situaciones que después, viéndolas después, uno las hubiese hecho de otra manera, pero bueno, estábamos en esta situación. La verdad que habían personas que estaban muy enojadas, se descompensaron dos de los comerciantes también por su mismo estado de nervios y nada, estas cosas no son gratas para ninguno de nosotros. ¿Dónde estuvo ¿Dónde estuvo el desfasaje, si cabe el término, Belén, entre lo que les dice Víctor Chávez en el Consejo Deliberante respecto de la reunión con el intendente a las 12 y cuando llegan los comerciantes al Palacio Municipal a esperar esta reunión y dan cuenta de que, están las afirmaciones que se hicieron a través del Facebook Live de que el intendente no estaba allí? ¿El intendente tenía intenciones de recibirlos y se produjo justo esa comunicación por Zoom o Víctor Chávez no lo había acordado con el intendente? No sé si no lo acordó, no estoy diciendo que no lo acordó. Yo creo que fue un error de interpretación que cuando hablaba de una reunión que en principio iba a ser a las 12, dio por sentado el presidente que era una reunión presencial y nunca fue acordada así. Cuando yo hablo con el intendente, él desde el primer momento me manifiesta, porque él no vino en el transcurso de la mañana porque toda su agenda tenía que ver con recorridas de la ciudad, con recorridas de obras que no tenían que ver con estar presencialmente en la municipalidad. Cuando hablo con él me dice que acuerde con Víctor Chávez la reunión por Zoom a las 5 de la tarde porque terminábamos una reunión por Zoom con el comité de emergencia a cerca de las 12, entonces no era conveniente otra vez posponer la agenda que tenían los diferentes, estas personas que te nombré que iban a ser parte del Zoom, y porque así estaba acordado con ellos, era preferible tenerlo a la tarde más tranquilos y demás, que después de las 5 a ellos los encontramos más tranquilos, sobre todo el sector de salud, habitualmente hay veces que no. Por eso yo creo que fue un error de interpretación que produjo un enojo innecesario por este error de interpretación entendible, porque uno se pone en lugar de los comerciantes y claramente ellos querían venir a ver al intendente porque es lo que se les había dicho y no se encuentran, entonces pensaron que se quería ocultar o que no quería dar la cara y no, nada más alejado de eso, porque siempre se planteó, al menos a mi persona, que iba a ser un Zoom a la tarde, cosa que después no pudo concretarse
porque ellos querían que sea presencial y quería que sea con todas las personas en el Palacio Municipal, que estuvieran sentadas, alejados lo más posible entre ellos, pero cuidando siempre tener el barbijo puesto y todo lo demás para no ponernos en este reclamo más que entendible en riesgo, no poner en riesgo la salud de ellos. Así que, por un lado eso, que creo yo que fue un problema de interpretación, no de mentira ni mucho menos, pero bueno, como producto final, después de escuchar a ellos, el reclamo de ellos, la solución estuvo, obviamente no es lo ideal. En esto no es lo ideal, fue tratar de hacer entender a la gente que no son decisiones, y recién hablaba con otro medio, que no tiene que ver con decisiones de un gobierno de turno, y hago referencia al gobierno nacional, provincial y municipal. Siempre tienen que ver con decisiones que se toman de un comité de emergencia, también nacional, provincial y municipal, y a veces hay cosas que nosotros podemos flexibilizar porque conocemos a nuestros vecinos, conocemos cómo han venido trabajando en estos días, y hay situaciones en las que no se puede flexibilizar, y lo vemos en Neuquén Capital. ¿Y cómo quedó? ¿Cómo quedó entonces? Hago referencia, al domingo, cuando todos nos enteramos de las nuevas disposiciones a través de un decreto provincial, venido de una resolución del Comité de Emergencia Municipal, donde establecía la prohibición vehicular a partir de las 18 horas. Cuando nosotros nos enteramos de eso, que obviamente lo notifican al intendente, el intendente rápidamente se pone en contacto, cuando pudo, que fue a horas de la noche, con el gobernador, para que en esta modalidad distinta que tiene de comportamiento el virus, a diferencia con Cutralcó, con Plaza Huíncul, con Neuquén, con Plotier y con Centenario, poder nosotros tener una situación también diferente en cuanto a extender algunas horas más el horario de circulación, de prohibición de circulación vehicular. Hasta las 2 de la mañana estuvo en comunicación el intendente con el gobernador, hablando de esto y de otros temas más que siempre tienen que ver con lo mismo, de gestión o del comité de emergencia, los diferentes comités de emergencias, y se logró hasta las 20 horas. Obviamente los comerciantes eso no lo sabían, la reunión ya estaba pactada para el Consejo Deliberante, que en principio iba a ser solamente con 3 personas y vía Zoom, terminó siendo después presencial en el Consejo Deliberante estas 3 personas, y a las 6, 7 de la tarde del día domingo se terminó convirtiendo en esta marcha, si se quiere, multitudinaria al Consejo Deliberante de comerciantes, que, todas las manifestaciones, siempre que sean en el ámbito del respeto y con intenciones de, dialogando, conseguir algo que sea acorde a las necesidades, siempre son bienvenidas, más allá de cómo vengan y de cómo se lleven adelante. Preguntarte entonces, como para ir dando información un poco más concreta a la gente que está escuchando, después de todo este raconto de la situación, ¿cómo quedó la ciudad de Zapala? Porque la gente, la verdad que la palabra es desconcertada esta mañana, Sí, y es con razón. Quedó, sí, extendido el horario de circulación hasta las 20 horas, teniendo circulación vehicular, que no tiene que ver para nada con cierre en los comercios. Los comercios siguen cerrando a las mismas horas que venían trabajando. En eso no hay una restricción, el que cerraba a las 20 cierra a las 20, el que cerraba a las 21 cierra a las 21, el delivery se sigue manteniendo, los pubs y restaurantes siguen trabajando de la misma manera. Eso, había confusión en eso, porque algunos comerciantes pensaban que hasta las 20 era el horario de cierre, entonces los restaurantes tampoco iban a poder funcionar, ni mucho menos. Aclarada esa situación, pasamos a otra instancia, que a ellos los preocupaba mucho, que tenían que ver con las sanciones que habían sido aprobadas el día jueves en la última sesión del Consejo Deliberante, que determinaban algún tipo de sanción monetaria para el incumplimiento de los comerciantes. En eso se va a trabajar, se van a sacar las sanciones monetarias a los comerciantes que tengan que ver con el incumplimiento de si dejo entrar a una persona par, que si no es par y todo lo demás, porque para ellos se les hace, sobre todo el pequeño comercio, imposible cumplir con esos requisitos, al menos en esta instancia, al menos en el hoy. Mañana puede llegar a ser distinto. Hoy manifestaban esto, así que vamos a reforzar nosotros los controles externos, siempre apelando a la buena voluntad del zapalino de cumplir con estos requisitos de salir por par,
cuando corresponde y salir impar cuando corresponde, para no tener que llegar a un comercio y tener nada. Ahora no se va a exponer ante la negativa del comerciante, porque así lo dejamos claro, que no se sientan con el miedo, si se quiere, de si justo llega un inspector municipal o un efectivo policial y encuentra una persona que no cumple con este requisito de salir con par e impar. Déjame pasarlo en limpio, entonces. Sí. Vehicular hasta las 20. Sí. Pero los lugares siguen abiertos, el delivery hasta las 23, los comercios chicos, por llamarlos de alguna manera, el comercio de cercanía, hasta las 22 o 23 cuando lo tuvieran abierto. Sí. Ahora bien, vos me decís, Belén, que acordaron con los comerciantes el tema de los pares impares, el tema de las multas, revisarlo, de esto sabíamos, a través del Consejo Deliberante, eso prometieron ayer, revisar el tema de las multas, pero vos me decís a mí de que el comerciante se sienta tranquilo, que no va a tener una multa si es que, suponete, yo que soy parte fuera hoy a comprar con los impares, entonces, si el comerciante no me pide a mí el número de documento, no pasa nada. Exacto, porque no va a existir esta sanción y esta inspección dentro de los comercios que tengan que ver con esto, no tiene nada que ver con el cumplimiento de los protocolos, porque en esto reforzar el compromiso por parte de ellos del cumplimiento estricto del protocolo. A nosotros nos interesa más que un zapalino ingrese a un local comercial, ya sea de tienda, de supermercado, lo que fuese, y que se cumplan los protocolos que tienen que ver con la higiene, que tienen que ver con el distanciamiento, que no entre en un lugar, y no me interesa que hayan impares en el lugar y no pares, y que sean 5 en vez de 2, ¿sí? Prefiero 2 que no cumplan con ese requisito, porque no se los está exigiendo la municipalidad internamente, y que cuiden al zapalino en cuanto a esto, a garantizar que estén cumplidas las normas que venimos trabajando ya hace muchísimo tiempo, que estén todos con el barbijo, que ingresen y se pongan alcohol en gel, que salgan y se pongan alcohol en gel, y si agarro la tarjeta de débito, alcohol en gel o agua o alcohol diluido en agua, que cuiden estrictamente eso, es lo que más les pedimos en esta instancia. Afuera reforzaremos nosotros los controles para no trasladar a ellos ese control, que sigan con el protocolo de la cantidad de personas, que eso ya lo vienen haciendo y muy bien ya hace bastante tiempo. Es decir, ustedes van a reforzar el control vehicular, el control por DNI en la calle, no los negocios. Exacto. Eso es traducido. Bien. Sí. Por eso el compromiso, pedirle a vecina. Bien, vos me decías, contabas recién, Belén, que cuando el gobernador declara Zapala de transmisión comunitaria, que después se produce la venida del ministro a la ciudad y todo lo demás, y empieza a reconvertirse un poco la normalidad en la cual estábamos en la ciudad de Zapala, el intendente rápidamente se comunicó con el gobernador, que estuvo varias horas en charla con él por este tema y por otros temas, y yo me pregunto, ¿por qué? Vos decías después que, bueno, había ocurrido que la gente no sabía qué hacer y todo lo demás. ¿Por qué no se informó a través de los medios el tema de cómo venía la mano respecto de las gestiones que hace el intendente con el gobernador? Porque vos me decís rápidamente, el intendente salió a preguntarle al gobernador cómo íbamos a seguir en la ciudad de Zapala, a abogar, si se quiere, por el tema de los comerciantes y todo lo demás. Y nosotros finalmente, si se produce lo que se produjo ayer por la mañana, es porque había ahí una desconexión en cuanto a la información. Porque fue a las 2 de la mañana, Virginia, que se logró resolver esto, y a las 8 de la mañana ya era la reunión en el Consejo Deliberante con los comerciantes. No hubo tiempo físico de informar nada, y la idea, que lo primero que se informó, tengo entendido yo, en esta reunión en el Consejo Deliberante, que fue afuera por la cantidad de gente que había, es esta nueva disposición. Más allá de que después los reclamos eran variados, y que tenían que ver con el control que estamos hablando recién del DNI, las multas y demás, pero lo primero que se notificó fue esta decisión por parte del presidente del Comité de Emergencia de la provincia, que es el gobernador, en cuanto a otorgarnos 2 horas más de circulación vehicular. Pero fue a las 2 de la mañana, obviamente a esta hora no puedes armar nada para informar. Sí se informó a las 8 de la mañana de esta medida, los comerciantes que fueron, y bueno, y lo estamos informando en el transcurso del día, por más que ya es Voz Populi, porque
medios regionales también datan y hablan de esta flexibilidad que tuvo, o flexibilización que tuvo el Comité de Emergencia Provincial para con la ciudad de Zapala, que tiene que ver no porque tengamos coronitas, sino porque el comportamiento del virus acá en la ciudad es por ahora distinto. Los y gimnasios, eso lo pueden contar más lo que saben. Los gimnasios siguen hasta las 20, ¿no se les amplió el horario como tenían antes hasta las 22? En principio hasta el 20. En principio hasta el 20 va a ser así, es esta semana nomás, esperemos la semana que viene ya poder ampliar un poco más el horario a ellos. Ahí estamos. Es hasta el 20. Todo esto es hasta el 20. Y sí, claro, estamos esperando las nuevas... Viste que es bastante particular, uno recibe tanta información que por ahí llega un punto, a vos te pasará lo mismo, que es muy difícil de codificar. Estaba leyendo esta mañana que Axel Kicillof, gobernador de la provincia de Buenos Aires, el que tiene, o el lugar que tiene la mayor cantidad de contagios en toda la República Argentina, salen de la fase de cuarentena y pasan a distanciamiento social, que es como estamos nosotros hasta el momento, y nosotros que estamos en mejores condiciones, si se quiere, que obviamente que provincia de Buenos Aires, seguimos teniendo un montón de restricciones. Es como que hay dos Argentinas, ¿no? Hay tantas Argentinas, Vir, y hay tanto, es tan distinto. Vos fíjate, Villa Langostura tiene un caso y vuelve a fase 1, Junín de los Andes volvió a fase 1. Esto tiene que ver con la autonomía de cada uno de los comités de emergencias de resolver sobre estas particularidades, porque obviamente yo no me voy a meter en terreno de salud, que lo puedo explicar y de manera muy entendible, que tiene que ver con el comportamiento del virus, que si es por conglomerados, etcétera, etcétera, que se toman estas diferentes determinaciones. Y tienen que ver también con contextos culturales y de comportamiento de la sociedad en las diferentes localidades también, hábitos, clima, tienen que ver con muchísimas cosas que los llevan a determinar una determinada, valiendo la redundancia, una determinada resolución. O sea, llegan a esta resolución de volver a la fase de distanciamiento porque obviamente tendrá las herramientas el gobernador de la provincia de Buenos Aires, que tienen que ver con estos expertos dentro de su comité de emergencia, que le dicen que obviamente esa es la mejor resolución o la mejor respuesta ante la ciudadanía, siempre y cuando se proteja siempre la salud de los vecinos, que es lo que todo el mundo quiere. Nunca se va a tomar una determinación sabiendo que vas a tener más personas que van a ingresar al hospital y que no los vas a poder atender. Yo estoy confiada en eso. Ayer hasta se ponía en juego, si se quiere, o se cuestionaba si realmente el virus existía, sea, la gente, claro. Hay muchísima gente que no cree en la cuarentena, hay muchísima gente que dice no existe el virus, todo lo demás esto está armado por el gobierno, hay de todo. Entre toda esa serie de opiniones encontradas, diferentes y demás, uno trata de llegar a la mejor resolución posible hoy. Bien, el viernes puede llegar a ser otra, que puede ser mejor o puede ser peor, y eso no lo sabemos ni vos ni yo, ni por hoy no lo sabemos nadie. El viernes más aproximado el sector de salud, que es el consultor principal en todo esto. Bien, me dice por acá un mensaje una persona, un oyente, ¿cómo van a controlar el DNI en la calle si está permitido ir al negocio? O sea, para ir a un local comercial necesito ir por la calle. Pero si se puede andar por la calle, ¿por qué no entendí la pregunta? Lo que dice es esto, mira, suponete, hoy tienen que salir los impares, ¿no? Uh-huh. Como se acaba de decir que en el negocio no se va a tener que controlar si es par o impar, esta persona par va a ir a comprar a un negocio, pero si va del trayecto de su casa al negocio, lo va a agarrar a alguien en la calle y lo va a detener porque no le corresponde por el DNI, pero sí puede ir al negocio. Sí, pero en esta detención está, no quiero decir capacitación, sino en lo reflexivo también de quien lo para esa persona y que la noticie, que no corresponde, que salga, que espere un día más y salga el otro día, salvo que sea una cuestión obviamente urgente. Obviamente en esto estamos hablando que empezó a correr el día viernes próximo pasado. Hay un momento de aprendizaje, hay días de aprendizaje y de adoptar ciertos mecanismos nuevos que nos tenemos que acostumbrar. En eso, obviamente, todas las instituciones, ya sean de control o, en este caso, personal municipal, la gente de deporte, está para eso. Está para notificar en una primera instancia. Nadie los va a maltratar, ni mucho menos, porque no es la idea. Es decirle al vecino, por ahí no sabe, hay un montón de vecinos que no tienen idea, que esta implementación de par-impar
que empezó a regir a partir del día viernes, rige en la ciudad de Zapala. Entonces estamos en una etapa de aprendizaje que obviamente va a tener resistencias y que nos va a llevar bastante tiempo el acostumbrarnos, pero que no, y que volvamos a otra fase de distanciamiento, como bien vos decías, de provincia de Buenos Aires, poder flexibilizar a partir del mismo viernes. Dios quiera que sea así. Yo creo que más que la etapa de aprendizaje es real, obviamente. Yo hablaba de acostumbrar la cabeza ayer, ¿no? Cuando uno termina de acostumbrar la cabeza te cambian absolutamente todos los esquemas. Yo más que nada creo que la gente está confundida y me parece importante que en la medida de lo posible, ustedes, nosotros, todos los que somos actores en esta sociedad, podamos llevarle un poco de claridad. Por ejemplo, una persona par que tiene que ir a trabajar, ¿sí? O sea, la persona par que es de chofer del que va a trabajar el día de hoy, ¿puede llevarla al trabajo o no puede llevarla al trabajo? O lo van a parar y le van a decir, señor, váyase para adentro, pero estoy llevando a mi mujer que es impar. Estas cosas de todos los días son las que surgen, ¿viste? No, pero esto es sentido común, Virginia. Obviamente uno apela a quien lo pare, que tenga sentido común, y nos pasa acá en la municipalidad con las esposas que son traídos por su marido. Es una cuestión lógica, porque a vos te encuentras en el trayecto a las 8 menos cuarto de la mañana, que vas a la municipalidad, por ejemplo, y te volvés a tu casa. Obviamente ante esas situaciones no va a haber ningún tipo de reto, ni mucho menos sanción, ni nada. Es el control, si se quiere, preguntar por qué van los dos, el decirle por qué y listo. Nos pasa con eso, nos pasa, Virginia, con el ANSES, que hablaba con su encargado, con Pino, que decía, los turneros nuestros no tienen que ver con si son par o impar. Los turneros te largan el turno y te lo largan indistintamente. ¿Cómo no vas a tener contemplación en eso? O una mirada distinta en eso, con las personas que cobran el IFE, con los turnos en el banco, etcétera, etcétera. Hay un montón de estas situaciones. Con el trabajo mismo, Virginia, vos te quieres ir a trabajar todos los días. Ahí algunos se habían puesto contentos que iban a ir a trabajar martes y jueves, nomás. No, bueno, por eso ya sabemos que hay que sacar el permiso de cerca Neuquén para circular y listo, tenés que ir todos los días. Ahora, bueno, sí, se complica bastante para entenderlo. Alexis te va a hacer una pregunta, después yo tengo algunas de la gente, si no te importa. A ver, Alexis, adelante. Hola, Belén, ¿cómo estás? Hola, Alexis. Disculpa que te interrumpa. En el momento que vos dijiste que es un poco de sentido común que por llevar a una persona que va a trabajar, si es número par o impar el chofer, ¿a qué se debe que vos nos decís que sí, pero Oscar Aliaga, el subsecretario de prensa, hace días atrás nos dijo que no? O sea, ¿hace días cuándo? ¿Cuándo tuvimos una comunicación con él? El viernes. El viernes tuvimos una comunicación con él. Le consultamos, sí, pero le consultamos por respecto a la terminación de DNI, que dijo, no, que trate de que la lleve otra persona con otra finalización de DNI, que no puede salir esa persona si no le corresponde el día. Y ahora esto cambia nuevamente. O sea, no es que cambia. Volvemos a decirlo de sentido común. Te dijo que trate, no que está prohibido. Que no es lo mismo, no va a poder. Que no, directamente nos dijo que no puede. En esto, en el mismo viernes, que fue el primer día que se implementó lo de los pares impares, la comunicación dentro del comité de emergencia es diaria, es a cada rato. No saben lo que fue el viernes, sábado y domingo con estas situaciones, de fijar un criterio común. Obviamente, primero es rígido, y después te das cuenta, no puede ser rígido en un montón de cuestiones que tienen que ver con estas particularidades. Entonces, si el jefe de la policía te dice se va a contemplar un sábado a la mañana, es porque obviamente esa directriz la baja al resto de los agentes de tener este tipo de contemplaciones el día lunes, que fue el primer día laboral en lo administrativo público provincial y municipal, después de tomar estas medidas. Obviamente lo que uno intenta que sea lo más rígido posible, después te das cuenta que tenés que ir flexibilizando ante estas situaciones. Deja así, acá en Zapala, que vos podés seguir una línea de recorrido desde donde salió esta persona que tiene el domicilio en su documento hasta donde está llevando a esta persona o a hacer las compras o, en este caso, a trabajar. Estos grises van surgiendo a diario, Alexis, de eso y de muchísimas otras situaciones que vos la tenés impensada. Por ejemplo, darle de comer alimentos cuando vos tenés tus alimentos, es decir, cuando vos tenés tus animales por fuera de la ciudad también. Los animales comen todos los días, no saben de par e impar. Sí, qué sé yo entiendo tu postura, que obviamente están en el municipio, deben cumplir las órdenes a nivel provincial. Yo quizás, claro, desde el llano y desde una radio sería más práctica, diría, basta, porque no tiene, o sea, si vos empezás a hacer tantas excepciones que definitivamente no cumplís la regla, entonces ¿para qué la regla? No es una cuestión
medio de lógica, pero entiendo absolutamente tu postura. Acá me preguntan sobre los locales de indumentaria, si deben permanecer abiertos solo hasta las 20 o pueden extenderse 20, 30 o 21 horas. En principio es hasta las 20 porque de hecho ellos ya venían cerrando hace bastante tiempo a las 20. En eso no cambió. Igual que, pero sí hay un planteo de una solicitud de que los supermercados cierren un poco más tarde, que por ahí después del 20 se pueden evaluar esas particularidades. Como lo hemos venido evaluando al principio de toda esta flexibilización después de la pandemia rígida, fuimos el primer municipio que fue trabajando con los diferentes protocolos, fuimos los primeros en habilitar las peluquerías, las ferias, los centros de estéticas, porque se trabajó cuidadosamente con cada uno de los responsables. Entonces ese contacto está con el comerciante de los diferentes rubros y se pueden ir trabajando estas particularidades o estas necesidades de manera personal, ¿no? Por rubros, claro. Comercio, zapatería y demás, a medida que ellos vayan requiriendo. Así que sí, fue planteada la inquietud ayer, Virginia. Un segundito, porque es con lo que estaba diciendo Belén. Acá me pregunta, por ejemplo, dice, yo que hago changas, ¿sí? Y tengo número par, ¿hoy no puede ir a trabajar? No, sí, la persona que trabaja, que es lo que dijimos desde el principio, no rige. Claro, tiene que sacar el permiso. Tiene que ver con lo comercial, con el ingreso a los diferentes comercios, con eso tiene que ver el par impar. Para trabajar nunca, ninguna persona va a tener ningún impedimento, por más informal que sea. El albañil es informal, el albañil también tiene que ir a trabajar todos los días. En lo laboral nadie le va a hacer ningún tipo de cuestionamiento, no debería ser así. Perfecto. ¿Ustedes tuvieron reuniones con las fuerzas de seguridad? Porque ayer la mayoría de los mensajes que nos llegaban durante la mañana tenían que ver con 2 o 3 inconvenientes que habían sucedido con Policía Provincial y Policía Federal, donde incluso habían amenazado con retención de vehículos. Quizás también ahí había como una diferente concepción de las reglas, ¿no? A la mañana, fue durante el transcurso de la mañana, Virginia. Sí. No tengo detalles, si por ahí podés ahondar más y trasladar o a Policía Federal o Provincial cuál fue el inconveniente, y se lo trasladamos. La comunicación, gracias a Dios, es directa, o con el mayor Encina, o con Gustavo Sommer, que es de la Policía Federal, y siempre, obviamente, la bajada de información de ellos a través de los diferentes agentes es inmediata. Errores humanos hay, Virginia, en esto. Claro. Recién en otro medio hablaba, no porque un inspector municipal, pero obviamente nos va a pasar que nos equivocamos en un montón de cosas porque es parte del ser humano equivocarse, pero nunca con intención de perjudicar al vecino. Si uno se equivoca, pide perdón y sigue de largo, sigue de largo aprendiendo que eso que estaba tratando de imponer no corresponde a esto, sino a una etapa previa, y esto es tan cambiante y trae tantas confusiones también en la gente, que también pasa en los diferentes agentes que cumplen la función de controlar. Y no es para justificar, sino para cambiar mejorando estas situaciones. Belén, consultarte, en el día de ayer con la reunión de los comerciantes, se planteó la situación de estas ventas ilegales que surgen después del horario habilitado, precisamente después de las 12 de la noche. Desde el Comité de Emergencia, ¿propusieron o cómo van a intensificar los controles para estas personas que claramente ya la mayoría de los zapalinos conoce quiénes son, con estas ventas ilegales que surgen en altas horas de la noche? Sí, el tema con las ventas ilegales ya tiene que ver con un trabajo de Fiscalía directamente y de la Policía directamente, que están trabajando en varias denuncias, que ya tienen identificado, que el tema de la orden de allanamiento para entrar a estos lugares, por ahí es un proceso un poco más largo que lo que uno quiere, en lo que respecta a eso. Después, el tema de que también hubo muchas denuncias, el delivery de bebidas alcohólicas, después de las 12 de la noche, corre por el mismo carril, ya la misma policía tiene identificada los que habitualmente hacen esto y están en el proceso, obviamente, de una solución ante esta problemática que existe y que uno la ve a día, pero a la hora de tener que detectar esos problemas por parte de estos organismos de seguridad no es tan fácil ni es tan inmediato. Pero sí tenemos esos reclamos, y está trabajando quien corresponde, que es Fiscalía Provincial al respecto. No tiene que ver con un control de la municipalidad. La municipalidad, con su personal, a través de los inspectores, controla los negocios que tienen habilitaciones y ellos pueden ingresar a los mismos. O
abiertos al público más que habilitaciones, y ahí determina y detecta si tiene libreta sanitaria, licencia comercial, etcétera, etcétera. Ahí puede detectar una irregularidad. Todo lo que tenga que ver con lo clandestino, con adentro de la casa, la municipalidad bajo ningún punto de vista podría entrar, sí, a través de una orden de allanamiento, la policía, los diferentes efectivos policiales. Así que es un proceso más largo, pero sí se está haciendo. En lo que respecta, que también tuvimos denuncia, a galpones donde funciona una canchita de fútbol y demás, ya ha ido la policía a estos lugares porque no tienen que ver con un allanamiento, porque si no, abrir la puerta y ya están en espacios que se creen semicomerciales. Ya están informados, alertados al respecto y ya han ido. Y después pasa que todo el tiempo las personas van reincidiendo en este tipo de accionarios, ¿no? Se detecta, se infracciona y vuelven a hacer lo mismo. Entonces la gente dice, no hicieron nada. No, sí se hace y las multas existen, pero bueno, por eso llamar a la reflexión a la comunidad, que no hagamos saturar nuestra policía ni nuestro sistema de salud innecesariamente ante estas actitudes que obviamente son reprochables. Belén, antes de dejarte en libertad, ¿robaron el bosque comunal? Sí, ingresaron al bosque comunal. Justo la persona que tenía que custodiar el patrimonio que había ahí no estaba presente en el lugar. Bueno, eso ya es un cuestionamiento interno que le hacemos a esa persona, pero sí robaron algunas carretillas y robaron sanitarios. Bien. Sanitarios que estaban puestos, ¿no? Sí, quería chequear esta información que nos llegaba hace un ratito a través de personal de la radio. Belén, yo te agradezco muchísimo este rato. Sí, Alexis. No, yo la última pregunta, que sí, obviamente no quería dejar pasar la comunicación, perdón, tiene que ver con el malestar, el enojo que se generó ayer en las redes sociales y también con parte de los comerciantes, producto de la falta de empatía del intendente de no asistir a las reuniones, no solamente en el día de ayer, sino a varias reuniones o a varias audiencias que le han solicitado diciendo que el intendente o por X motivo no puede o no está presente o no puede darle audiencia. ¿A qué se debe, capaz que la forma de ser de él, pero a qué se debe, en tu opinión, que el intendente no salga tan públicamente a afrontar los problemas de los vecinos de Zapala? El intendente está presente en todos los reclamos que tienen los diferentes vecinos, ya sea llegados a través del presidente del Consejo Deliberante, de sus diferentes concejales y de sus diferentes secretarios. Atiende a la gente toda la tarde, está con audiencias en atención a la gente y a las diferentes instituciones, así que no es real que así sea. Ante algún hecho puntual que no ha estado el presente, obviamente siempre está el cuestionamiento y el reclamo de la gente que tienen todo el derecho a hacerlo. Es decir, a través de las redes sociales yo la verdad poco ingreso a esto. Cuando el reclamo ha sido a través de mi persona, con un llamado, se gestiona la reunión y nunca dice que no, absolutamente nunca. En la medida de la agenda que tiene ante esto, que son agendas que tienen que ver con un número acotado de personas y demás, obviamente no reuniones grandes como teníamos al principio, los vecinos son atendidos por el intendente cuando así lo requieren y por las diferentes instituciones. Lo que pasa con hechos puntuales tiene que ver con situaciones puntuales, con agendas que ya estaban programadas y que obviamente si está en una agenda que él ya había programado la semana anterior o el día anterior, difícilmente puede escapar de esa agenda para atender lo emergente cuando sabe que está siendo atendido por el presidente del Consejo Deliberante, que es quien le sigue, porque así lo votó la gente, y con la responsabilidad que requiere el cargo de la Secretaría de Gobierno ante estos hechos también. El reclamo es atendido, que es lo importante. No hacemos oídos sordos ante el reclamo, ni de los vecinos, ni de los comerciantes, ni de ninguna institución. Siempre es atendido. Nunca jamás pueden llegar a reclamarnos a esta gestión municipal por fuera de lo que es la pandemia, el comité de emergencia, que no han sido escuchados los vecinos. Puede ser más tarde, puede ser más temprano, pero siempre son atendidos o con un llamado de teléfono o desde lo presencial si es lo posible y es lo mejor, digamos, pero nunca son desatendidos los reclamos de los vecinos. Bueno, Belén, yo te despido esta mañana sin antes, por supuesto, como trabajadora de prensa, aceptar las disculpas respecto a que vos decías al principio de esta conversación que con el diario El Lunes uno cree que podría haber hecho
las cosas de otra manera, no sé si mejor o peor, pero de otra manera, pero no puedo, y también no creo que sea justo cargar sobre todas las tintas sobre vos. Vos sos una persona que compone un equipo grande de gente que entre todos rigen los destinos de los zapalinos, pero no puedo dejar pasar la bronca que uno tiene respecto de la situación del día de ayer. Habida cuenta de que si había una reunión, creo, con todo el derecho del mundo, si la prensa está ahí, debe poder, cada uno de los actos de gobierno tiene que poder ser tan transparentes que podamos cada uno de nosotros transmitirlos, si se quiere, en esta época de globalización y de comunicaciones en vivo. Entiendo también que hay cuestiones que hay que conversarlas en privado. Quizás por ahí no era el momento de ayer, había un momento muy caliente, había mucho desconcierto, había mucha bronca contenida y yo lo comprendo perfectamente porque uno hace 30 años que está haciendo este trabajo. Lo que sí no puedo entender es que nos manden de vuelta a casa como si fuéramos chicos. Eso no lo puedo comprender. Insisto, acepto las disculpas, sé lo que dijiste al principio, uno podría haber hecho las cosas de otra manera, nosotros también nos equivocamos un montón y podríamos hacer las cosas de otra manera muchísimas veces, pero no puedo dejar de manifestarte este descontento que tuvimos todos como equipo de trabajo, que estuvimos desde las 8 de la mañana hasta la 1 de la tarde esperando un cierre de esta situación y nos tuvimos que volver a casa con el rabo entre las piernas, así que necesitaba decírtelo, no a vos puntualmente, no es personal, quiero que se entienda, sino decirlo como a manera de descargo respecto de lo que sucedió el día de ayer. Siempre lo que vos decís siempre es con respeto y yo valoro y mucho esto, pedirte disculpas nuevamente y garantizarte que no va a volver a pasar.